Bien, continuemos en la segunda parte de nuestro programa Avanza, aquí en 8 Televisión. Y vamos a hablar ahora, tal y como les comentábamos antes de la publicidad, del amianto, de lo que se denomina como el asbesto. Algo que, bueno, ustedes conocerán, sobre todo porque hay una marca comercial que todo el mundo conoce, que es la Uralita, de todos conocida, pero que se ha descubierto en los últimos años que no es precisamente un material que sea bueno para la salud humana en muchos aspectos. Vamos a hablar de la retirada, del transporte y de la gestión integral del amianto en toda España a través de una empresa líder en el sector que se llama Amisur. Está con nosotros Vanessa Serrano, que es directora de Expansión. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bien, el amianto ha estado presente y todavía está presente en viviendas, en comunidades, en naves, en locales, comerciales, etcétera, de prácticamente todo el país. ¿Por qué hay que quitarlo? ¿Qué ha ocurrido? Porque antes era bueno, se ponía, qué maravilla, es un material fácil, pero ahora mismo resulta que no es pecado tenerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, si nos vamos a la época de los 80, que fue la época en la que más se instaló amianto en España, claro, en aquella época el desconocimiento pues hizo que se fijaran la mayoría de las empresas en las calidades que que proporcionaba el amianto. Las calidades cuáles eran, pues era altamente protegida del sol, del frío, insonorizaba y además era muy barato. Por lo tanto, se instaló muchísimo. Con el paso de los años se ha ido descubriendo que las micropartículas que forman el amianto son unas micropartículas altamente cancerígenas. Una vez que el amianto llega a su vida útil, esas micropartículas empiezan a deshacerse. Una vez que se deshacen, se quedan en el ambiente. Al respirarse, se quedan incrustadas en los pulmones y se quedan incrustadas para siempre. Es imposible que esas micropartículas se deshagan o se vayan de esa parte del pulmón en el que están incrustadas. Por lo tanto, provocan lo que se le llama la asbestosis, ¿no? Que es uno de los varios tipos de cáncer que puede provocar el amianto. Hablas de vida útil. ¿De cuánto estamos hablando, 25 por ejemplo? Años. O sea que ya hemos pasado la vida útil de la inmensa mayoría de instalaciones con amianto que hay. Sí. Y eso ocurre en todo el mundo, no solamente ocurre en España, evidentemente, ¿no? Sino bueno, claro, el amianto... o llegamos tarde, como suele pasar en muchos casos. Bueno, yo creo que sí, que hemos llegado tarde, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Se han empezado a hacer investigaciones bastante tarde y hemos llegado tarde, pero bueno, estamos ahí. La Unión Europea afortunadamente está respaldando todas estas acciones, de hecho es la que está impulsando que, sobre todo a nivel de ayuntamientos, etcétera, pues se empiecen a poner las pilas, ¿no? Nunca mejor dicho, y empiecen sobre todo a señalizar todos esos sitios donde hay amianto y pongan una fecha que ya la Unión Europea ha puesto el 2023 para la retirada. Porque ya actualmente ya no se construye así, o sea, ya no se puede utilizar el amianto. En Europa no. No se puede. En Europa. Vale, ya me estás diciendo que, por ejemplo, en países como en África se sigue utilizando, desgraciadamente. Latinoamérica también. Wow. Sí. Pero en Europa no hay nadie que le pueda poner el coto a eso. O sea, sabiendo ya lo que produce, no hay empresas que digan vamos a normativas internacionales que lo digan. En Europa hemos tardado mucho, ¿no? en instalar ese tipo de normativa y no sé, yo espero que en algún momento en esos países pues se fijen un poco en las acciones que estamos haciendo desde aquí y nos copien. Pero bueno, nosotros vamos pasitos lentos todavía, ¿eh? Porque estamos hablando, por ejemplo, de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha calificado el amianto como cancerígeno de tipo 1, que es el más peligroso para los humanos. Por eso no cabeza en cabeza ajena que, por ejemplo, en países de Sudamérica o de África todavía se siga utilizando el amianto. Afortunadamente aquí vamos poquito a poco. Se ha puesto el año 2023, pero ¿hay mucho todavía en España? ¿Queda mucho? Pues, tú, por ejemplo, vas por la calle andando y dices, aquí hay amianto, porque ya me imagino que debe ser de formación. De formación profesional. Y cuando aparco en parking, por ejemplo, también me fijo en las tuberías y los veo, y en los depósitos de agua que hay en muchos edificios, sobre todo en pueblos. Sí, se ven perfectamente, nosotros lo detectamos fácilmente. Por ejemplo, aquí en Jerez no tiene nada más que darte un paseo por la bodega. ¿Ah, sí?
todas las bodegas, absolutamente todas las bodegas están con tejados de amianto. Sí, y eso a la larga puede producir ese tipo de enfermedades de las que vamos a hablar ahora, pero ¿por qué? ¿Por exposición continuada? Claro, por exposición. O sea, no por pasar por debajo de una uranita te vas. Claro, pero tenemos que tener en cuenta algo. A ver, la exposición continuada no quiere decir que estemos debajo de la cubierta de esa bodega. El vecino de enfrente, porque muchas de las bodegas vuestras están aquí, en la localidad, y el vecino de enfrente le puede llegar perfectamente esas micropartículas que se están deshaciendo de esa bodega. Está respirando. Correcto. Eso. De hecho, nosotros trabajamos a nivel nacional y hay en muchas localidades, ha intervenido los ayuntamientos por movilizaciones de los vecinos, porque los propios vecinos se han quejado y han puesto denuncias porque desde sus pisos ven como el deterioro de esas cubiertas y se han informado y saben que es altamente cancerígeno y que en cualquier momento el aire puede traer esas micropartículas para su vivienda. Marisa, para que nos hagamos una idea y para, digamos, normalizar un poco para que la gente lo vea en su casa, el amianto, lo que se desprende de ese material, que son micropartículas como de cristal, se puede decir que sean. Sí, algo son así, extremadamente pequeñas. Tan pequeñas que uno las respira y que se instalan. Y se quedan incrustadas en los pulmones. Y no se pueden quitar. No, además hay un montón de estudios médicos publicados al respecto y son bastante específicos, vaya, y hay de neumólogos muy famosos y vaya, son muy específicos con eso. Porque ¿qué tipo de enfermedades puede provocar Por ejemplo, la asbestosis es la más conocida, el mesotelioma, es que tienen unos nombres un poquito... La fibrosis pulmonar, para efectivamente, que no se entienda, mesotelioma maligno, son diferentes tipos de cáncer. Y está demostrado ya. Y está demostrado ya, y bueno, hay casos, yo tengo casos en mi familia, por ejemplo, también. Cáncer de pulmón, por ejemplo, también. Claro. Mira, por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, en España tenemos Sardañola, que es un pueblo que hay en Barcelona. Sí. En Sardañola estaba ubicada la central de la fábrica de Uralita. Uralita, como bien has dicho al principio, es una marca comercial, es ¿no? una marca comercial y es la que ha comercializado. Por extensión se le denomina a cualquier persona. Efectivamente, ha comercializado el amianto durante muchísimos años, pues está allí en Sardañola. Sardañola actualmente es uno de los pueblos con el índice de cáncer de pulmón más alto de toda Europa. Wow. O sea, hay causa-efecto, sí, claro. Sí, yo tengo mi familia inmigró en su momento a Barcelona y trabajaron en esa fábrica y muchos de ellos murieron pues, por esas circunstancias. Y hablamos de miles de muertes en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, también, claro, hay desgraciadamente, como se han empezado a hacer los estudios tan tarde, se sabe que hay mucha gente que murieron con enfermedades producidas por el amianto, que bueno, que en su momento no se catalogaron como tal, pero que actualmente sí. Las enfermedades son enfermedades que dan la cara muy tarde. Es decir, no es porque yo estoy trabajando en una nave un año, me voy a poner enfermo, ¿no? Claro. No, sino que son enfermedades que dan la cara pues a los 10, 15 años. Aunque ya hayas dejado de trabajar correctamente, en ese claro, lugar. porque esas micropartículas siguen ahí incrustadas en los pulmones. ¿Cuántas veces hemos dicho, no ha muerto de un cáncer de pulmón una persona sana y tal, de que no sabemos por qué, ¿no? Pues sí. Esto salió a los medios de comunicación con el caso del presentador José María Íñigo. La familia ha denunciado a Radio Televisión Española en reiteradas ocasiones. Ha habido varias sentencias al respecto, hablando precisamente sobre la posibilidad de que José María Íñigo hubiera muerto por exposición al amianto en Televisión Española, en los estudios donde desarrolló parte de su trabajo en Prado del Rey. Claro, eso abriría una puerta para muchísimas denuncias a nivel nacional, ¿no? Porque claro, toda la gente que esté trabajando en un lugar donde haya amianto y haya muerto por cáncer puede levantar el dedo y decir si hay jurisprudencia, claro. Puedes compararlo con lo que ha pasado en el metro de Madrid. Claro, por ejemplo. Sí, correcto. Yo supongo que tampoco interesa, ¿no? Que en algunas ocasiones salgan este tipo de noticias porque, bueno, claro, luego empiezan a salir más enfermos, ¿no? De ahí. ¿Y cuánto se pone las pilas el
gobierno, el Estado, y hay una normativa laboral que diga a partir de ahora empezamos ya con las retiradas sí o sí. El gobierno se ha puesto las pilas a nivel de ayuntamientos actualmente. A nivel nacional no hay una normativa. Todavía está la normativa de la retirada, si hay rotura, porque claro, si hay rotura es cuando ya las fibras se están desprendiendo a lo loco, Sí. o sea que ahí sí. Si se recomienda, de hecho hay muchos ayuntamientos que se ponen en contacto con nosotros por eso, porque detectan naves y tal que están rotas y sí. Ahora mismo lo que hay actualmente es una normativa que le dice a los ayuntamientos que deben de retirar el amianto de todos sus edificios con un plazo del 2023. Deben de hacer un mapa de amianto, detectar dónde están. Sí. Y retirarlos, Pero claro. pero muchas veces no es visible, ¿no? El amianto. No, porque las tuberías, claro. por ejemplo, las que tuberías de claro. saneamiento, Claro. agua, etcétera, presión, todas esas tuberías que están bajo, la inmensa mayoría siguen siendo de amianto. Claro. Bueno, a partir de ese momento la autoridad laboral lo exige y exige esa retirada, pero cualquier empresa no es susceptible de retirarlo. No, O sea, no puede venir alguien diciendo yo voy a retirar ahora la oralita y me cojo a 2 obreros No. y además la voy a tirar en el vertedero tal. Evidentemente no se puede hacer. Se regula. ¿Cómo se regula eso? bueno, a eso que le llamamos nosotros intrusismo, A verlo, ahí lo. a verlo haylo y desgraciadamente serán los futuros pacientes de cáncer, Sí. seguramente, claro, porque han estado manipulando amianto, rompiendo amianto, haciendo que esas microfibras se desprendan, absorbiéndolo y Sí. dentro de unos años padecerán, bueno, ojalá no, pero padecerán. Vanessa, si padecerán si cáncer. nos ponemos esto, que es algo Nada, ya tan no habitual. salvamos nada. ¿No? Nosotros tenemos que, bueno, dentro Sí. de... si- Esto lo llevamos todos, ¿eh? La mascarilla, no sé cuánto tiempo la vamos a llevar, pero eso te impide que puedas inhalar ese amianto, no. Lo único que te impide es un filtro EPA. Ah, curioso. Lo único que te impide que lo puedas absorber es un filtro EPA. Por eso nuestros operarios van todos totalmente vestidos para la ocasión, ¿no? Nunca mejor dicho, prácticamente, encapsulados se puede totalmente, decir, ¿no? Como- con trajes especiales, mascarillas especiales con filtro EPA. Respondiendo un poco a la pregunta que me hacías antes, ¿no? ¿Qué tiene que tener una Sí. empresa para poder trabajar? Lo primero que tiene que estar es certificada en el RERA. El RERA es el registro nacional de empresas acreditadas. Para poder certificarte en el RERA tienes que cumplir pues, una serie de requisitos que no todas las empresas pueden cumplirlo. Los requisitos son pues, bueno, unos proyectos que hay que presentar a nivel de la empresa. Dentro de esos proyectos se nos pide que tengamos una serie de infraestructura tanto para el personal como para la empresa para poder dar ese servicio. Cuando nosotros manipulamos el amianto, para hacer cualquier tipo de trabajo hace falta una serie de comunicaciones X días antes a la autoridad laboral. Ajá. ¿Vale? Wow. Todo eso está todo muy reglado. Luego nosotros tenemos que emitir una serie de certificaciones para realizar esos trabajos. Nuestros operarios, además de los equipos de protección individual y colectivos, como son los colectivos, los individuales, los que hemos dicho, ¿no? Claro. Los colectivos son las cabinas de desinfección que tenemos, Sí. que bueno, son cabinas muy costosas y que tampoco todo el mundo tiene que tener. Las cabinas lo que hacen es que desinfectan al trabajador una vez realizado ese trabajo. O sea, tiene un circuito en el cual se desinfecta. Luego, por supuesto, hay que tener entrada al vertedero, es decir, tiene que ser una empresa que esté capacitada y con todas sus certificaciones para que ese material llegue al vertedero correcto. Hay muy pocos vertederos en España que admitan amianto, es decir, con una serie de costes y etcétera, ¿no? Pues deben estar cubiertos, evidente, no pueden estar al aire libre, lógicamente, ¿no? No, Se supone. son vertederos al aire libre que tienen un proceso exacto. de... Sí. Nosotros, dentro de la empresa, por supuesto, el departamento técnico, o sea, operario, un departamento muy grande, trabajamos a nivel nacional, pero yo quiero resaltar el trabajo que hace el departamento de gestión dentro de mi empresa, porque nosotros tenemos una serie de documentación y de autorizaciones, etcétera, con la autoridad laboral que es inmenso. Luego también tenemos un departamento de prevención de riesgos laborales interno en la empresa. Tenemos que hacer una serie de proyectos porque la ley regula todo esto, por lo tanto nos regula según qué tipo de cuántos metros o cuántas toneladas movemos, hace falta un tipo de proyecto o otro tipo de proyecto y tiene que estar certificado por la autoridad laboral. Tenemos los ingenieros técnicos en plantilla, es decir, que no todas las empresas, por supuesto, pueden retirar todo esto.
y ningún autónomo está autorizado, porque la ley también lo dice, un autónomo no puede certificarse en el RERA, una SL sin operarios tampoco podría realizarlo, por lo tanto, también desde aquí aprovecho, ¿no?, un poco Claro, para supuesto, luchar por contra supuesto ese que sí. intrusismo que tenemos en toda España, en la que cualquier persona de otra actividad retirar ese amianto, y no, porque además el cliente tiene el derecho de tener sus certificados, porque puede haber cualquier tipo de inspección, Claro. y es una manera de acreditar qué tipo de amianto se ha quitado, cuánto se ha quitado y dónde está ese amianto, que son muy importantes, el destino y la trazabilidad que tiene ese amianto. Claro, Pues, evidentemente. claro, todo eso cosas hacemos nosotros. Y no solamente retirada, sino que después hay que, evidentemente, poner algún tipo de elemento en su lugar. Por supuesto, la sustitución de la todas esas sustitución, tuberías. y allí quedará algo, ¿no? ¿O no queda nada? No, nosotros cuando hacemos los trabajos, es que tienes que ver que nosotros trabajamos Claro. tal como marca la normativa. Entonces, después de los trabajos, por ejemplo, Ya se ha retirado entero, ¿vale? vamos a hablar de un piso, Venga, que es por donde hay ejemplo. mucho amianto, en los Por pisos ejemplo. actualmente, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero las tuberías, muchas de las tuberías de sus viviendas son de amianto, ¿no? Quitamos el amianto y nosotros tenemos unas aspiradoras especiales, también con filtros HEPA, y hacemos aspiramos todo el piso para que no quede ningún tipo de micropartícula Qué en bueno, qué la bueno. vivienda. Eso es súper importante. O sea, son aspiradoras también pues muy costosas, o sea que tampoco cualquiera puede ¿El acceder a amianto ese se ve a tipo de- simple vista? No. Bueno, el amianto, a ver, tú ves Sí, la no, sí, tubería, por evidentemente, sí, ejemplo, pero o la placa, ¿no? Sí, pero por ejemplo, las micropartículas esas no se No, ven a porque simple nosotros, vista. si nos ponemos objetivamente, lo que vemos es la capa, ¿no? Claro, Gris, sí. normalmente, Sí, sí, ¿no? O correcto. sea, luego son las micropartículas, eso está formado por micropartículas unidas, ¿no? Ujú, Con cemento, normalmente, por eso es fibrocemento. ujú. Vale. Y a partir de ese momento, una vez que ya dejáis todo limpio, hay que sustituirlo. Correcto, nosotros dentro de la empresa tenemos también operarios que hacen toda la parte de fontanería si el cliente lo necesita, y otras veces que no, que es quien nos encarga el trabajo son empresas de fontanería que no pueden hacerlo. También, claro. Entonces nosotros lo que hacemos es nuestra parte de amianto y ellos hacen la sustitución, pero bueno, si el cliente necesita que nosotros hagamos la sustitución, como te digo, tenemos también la parte de sustitución luego se deja cerrado y tal. Hablando de tuberías, digo. Sí, porque si hablamos de cubierta, exactamente igual, al se final quita la hacéis cubierta. un servicio, digamos que hacéis un servicio integral, ¿no? Correcto, Prácticamente, siempre, sí. desde el principio hasta el final, y Sí. dejáis todo ya perfectamente Sí. preparado para que no haya ningún tipo de Y problema. matizo con todas las certificaciones entregadas al cliente, porque eso es súper importante. Yo me he reunido con administradores de fincas, por ejemplo, que ellos sufren mucho esto, Sí, ¿no? La rotura claro. de las tuberías, y muchas veces no saben lo que hacer. Y pues me he visto, pues no, a mí me quitaron unos tramos de Wow. amianto y tal, pero a mí no me dejaron ninguna documentación. Bueno, pues podéis tener problemas en algún momento. De hecho, la responsabilidad puede incluso, si hay una investigación Sí, sí. o una denuncia por otro vecino que pueda haberla, ¿no? La responsabilidad empiezan a tirar desde atrás, quiero decir, ¿no? Que dicen, ¿no?, que el desconocimiento no, ¿cómo es? No exime de su no exime cumplimiento, de su ¿no? cumplimiento, La ¿no? normativa no exime de Correcto, su pues. el desconocimiento de la normativa, no exime Sí, de su cumplimiento. En cualquier caso, soy muchas empresas que hay en España que de manera integral se dediquen a esto, a la retirada No. de amianto. No somos tantas. Pero sin embargo hay mucha retirada de amianto, que es lo que decías. Es Sí. curioso. Pero no somos tantas empresas, no hay tanta competencia. Quizás porque hay una en el falta sector. de información. ¿Es posible? Bueno, falta de información la hay, Sí, porque yo no sé- aunque parezca que no, es un Yo sector no sé, nuevo, ¿no? Vanessa, si en un momento determinado ahora vas por la calle, por ejemplo, por la calle larga en la que estamos, y metemos el micrófono a alguien, Sí. ¿sabe usted lo que es el amianto? ¿Sabe lo que produce el amianto? Habrá un porcentaje muy, muy elevado de personas que digan, pues no sé lo que es el amianto y no sé si produce algún tipo de enfermedad. Sí. Quizás hace falta un poco más de información a todos los niveles, ¿no? Para que diga, Sí. oye, perdón, pero es que esto es muy peligroso. Mm. Ah, pues no, yo no lo sabía. Bueno, a lo mejor el hecho de que no se sepa es importante dar una visión un poco más, ¿no?, de Sí. informativa, ¿no?, la gente. Sí, de hecho, Administradores de finca, por sí, ejemplo. sí, llevas toda la razón. Mira, de hecho empresas. nosotros hace un par de años para acá hemos cambiado un poco también la manera de trabajar, y de hecho yo una de las partes una de las cosas de las que yo me ocupo Sí. es esa, y es de informar. Claro. De informar siempre, porque por ejemplo lo que estamos haciendo hoy es maravilloso, ¿no? Que llegue a gente que sepan lo que hay en sus casas realmente, o en sus tejados. Hacemos muchas jornadas, por supuesto siempre totalmente gratuitas, Sí. informativas. Pues participamos mucho en asociaciones de fontanería para informar a los fontaneros, porque además ellos son como los que más directamente tienen estos problemas.
en asociaciones de, pues por ejemplo, colaboramos con la FAEC de aquí de Cádiz. Ahora vamos a participar también con el Colegio de Administradores de Fincas de aquí de Cádiz también, para también hacer jornadas informativas. O sea, intentamos informar porque sabemos que cada vez que informamos hay movimiento. Y eso es magnífico. Y además son talleres muy curiosos porque se llama el taller nada más y nada menos que el amianto, el asesino silencioso, efectivamente. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo ahora pues se habrán quedado un poco con la copla, habrán dicho, bueno, me interesa mucho el tema porque tengo amianto cerca, o en mi piso, o en mi negocio, o en una bodega, como ella decía, muy cercana, me quiero informar, quiero saber, quiero conocer, o quiero retirar, pero necesito todo tipo de información. Bueno, pues se la vamos a dar ahora. La empresa se llama Amisur, de Amianto del Sur, Amisur, evidentemente. Hay una página web que es... Pues amisur-medioamianto.com. Perfecto. Poniendo, como digo yo, en Google Amisur, retirada de amianto, pues lo van a tener. Ahí tienen toda la información, muy completa la página web, donde además pueden tener el mail, el teléfono, la dirección y cualquier tipo de información, supongo que poniéndose en contacto con vosotros. Sí, por supuesto, además somos bastante rápidos. Sí. Intentamos que en menos de 24 horas el cliente tenga su presupuesto. En cualquier parte de España. Sí, hasta ahora estamos trabajando, tenemos delegaciones de Madrid un poco para abajo, pero tenemos un proyecto de expansión bastante grande que bueno, que abrimos Valencia ahora y yo creo que en este año pues tendremos más delegaciones abiertas. Y aparecerán en su empresa un grupo de astronautas rodeados de EPIs y de mascarillas, etcétera, etcétera, porque nos reímos, pero es un tema muy serio, un tema peligroso evidentemente, y hay que estar ahí. Ayuntamiento, administraciones, pero también particulares y empresas que necesitan esa retirada del asesino silencioso que es el amianto, y que bueno, hemos tenido datos importantes sobre esta empresa que, como repito, se llama Amisur, y Vanessa Serrano, directora de expansión, ha estado con nosotros muy amablemente contándonos en qué consiste esta retirada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, hasta la próxima.